Hola, mi nombre es Karen Nájera y hoy voy a estar resolviendo o respondiendo algunas interrogantes acerca del tema de la escuela inclusiva. Así que vamos a dar inicio con esta presentación. La interrogante número 1 dice, ¿qué significa la educación inclusiva y por qué es importante en el contexto escolar actual? Primero, recordemos un poco sobre lo que significa inclusión. Y vamos a decir acá que la inclusión es la integración de todas las personas a la sociedad con el fin de que cada uno tenga las mismas posibilidades y oportunidades. Dicho esto, podemos decir que la educación inclusiva, en términos generales, es la que permite el acceso de oportunidades educativas que condicionan a la igualdad de todos y todas, teniendo como objetivo principal el respeto a las diferencias, como la raza, las etnias, los credos, las discapacidades, condición social, política y económica. Asimismo, la educación inclusiva es la que permite ofrecer una enseñanza que pueda ser adaptable a cada una de las necesidades de los estudiantes y que pueda garantizar oportunidades igualitarias y en la que sean eliminadas todas aquellas barreras que lo impiden. Ahora la pregunta, ¿cuál es la importancia de la educación inclusiva en el contexto escolar actual? Bueno, en la actualidad es importante que la educación inclusiva esté apegada a nuestros contextos escolares para poder permitir el desarrollo de una cultura con valores y que esté también comprometida a la concientización de las personas con sus derechos, responsabilidades y para poder construir un ambiente educativo más equitativo, más democrático y en el que el respeto a las diferencias sea en el primer elemento, seguido de la aceptación de las diferencias entre los estudiantes y las mismas oportunidades de participación y aprendizaje sin importar sus antecedentes o su diversidad. Seguimos con la interrogante número 2. Y dice así, ¿cuáles consideras que son los elementos claves de una educación inclusiva? Bueno, vamos a partir del elemento número 1 que consideramos que es muy importante, es el compromiso y la voluntad política. Uno de los elementos importantes para promover una educación inclusiva en nuestro sistema educativo es principalmente el compromiso y la voluntad adquiridos desde el gobierno, en donde se plantean propuestas genuinas y que vayan dirigidas al servicio y a la ayuda de la población estudiantil, en general, ¿verdad? En donde sean incluidos hasta los menos favorecidos y así poder garantizar un impacto inclusivo exitoso. Número 2, la equidad y la práctica de valores. Otro de los elementos muy importantes en esta composición es la igualdad y la práctica de valores, en los que las oportunidades educativas sean iguales y asimismo practicando valores como el respeto, que debería ser el principal, la solidaridad, la cooperación y la armonía, y así poder fomentar un ambiente pacífico e inclusivo, realmente. Número 3, vamos a mencionar 2 puntos ahí en este, y es la flexibilidad y adaptabilidad en un currículo y la formación docente. Cuando hablamos de flexibilidad y adaptabilidad en el currículo, es importante que el currículo sea diseñado para poder adaptarse a las diferentes necesidades de los estudiantes, tanto como a los diferentes tipos de aprendizajes. El currículo debe ser flexible para adaptar nuevos contenidos y metodologías innovadoras que permitan a los estudiantes el poder adquirir un aprendizaje significativo. Asimismo, la formación docente, los docentes primeramente deben estar capacitados para trabajar con diferentes tipos de estudiantes, ya sea con dificultades de aprendizaje, contextos sociales o culturales distintos y discapacidades en donde se desarrollen competencias claves como la empatía, la solidaridad, el trabajo colaborativo en equipo. Entonces, los puntos claves antes mencionados garantizan una educación inclusiva, genuina y exitosa también. Luego vamos con la siguiente interrogante y esta nos dice, ¿cómo se puede promover un cambio de paradigma en la educación pasando de la segregación a la inclusión? Bueno, para poder obtener un cambio significativo no significa que este sea de la noche a la mañana. Los cambios conllevan un proceso de transformación paso a paso
Y cuando nos referimos a un cambio de paradigma en la educación, desde la segregación a la inclusión, esto implica una manera de pensar y actuar y organizar la escuela con un enfoque diferente, en el que se cambie a decir el alumno es el que tiene problemas, o es quien no encaja, a decir la escuela debe ser inclusiva y adaptarse a los estudiantes. Asimismo, la sustitución de prácticas o modelos antiguos por los más actuales. Por ejemplo, si antes se excluía a los estudiantes especiales porque no había un contenido que se apegara a su aprendizaje, ahora se deben aplicar estrategias inclusivas, como por ejemplo un aprendizaje inclusivo en donde existan contenidos diseñados y adaptables para todos, sin dejar a nadie sin participación. Asimismo, la inclusión de la comunidad y la familia permitirán un mejor avance y participación en el fomento de una educación inclusiva. Entonces, ahora es un momento o es tiempo de hacer un cambio y de mejorar las diferencias, ¿verdad? Entonces, transformando prácticas marginales de exclusión y obsoletas a prácticas de inclusión e innovación, creando una cultura escolar que reconozca, o no solo reconozca, sino también celebre la diversidad de los demás. Seguimos con la siguiente interrogante y esta nos dice, ¿cómo evalúa el progreso de los estudiantes en un entorno inclusivo, asegurando que todos sean tratados de manera justa? Evaluar no solo se trata de utilizar una rúbrica y marcar logrado, no logrado, eficiente o deficiente. Evaluar de manera inclusiva conlleva la aplicación de que como docente me permita saber a profundidad las necesidades de mis estudiantes, su manera de aprender, su manera de desempeñarse, sus conocimientos académicos y su desarrollo personal, social y emocional. Por lo tanto, al momento de evaluar su desempeño, todos los aspectos antes mencionados deben de ser tomados en cuenta para poder adaptar las formas de evaluación según la necesidad, interés o el estilo de aprendizaje de cada uno. En un salón de clases siempre vamos a encontrar estudiantes diferentes. Y no podemos desarrollar un método de evaluación pensando solamente en los que saben más, sino tomar en cuenta a todo el grupo. Entonces, por consiguiente, uno de los elementos principales para garantizar una evaluación inclusiva es un método de evaluación continua y formativa, en donde se haga un enfoque no solo en el resultado, sino también en el proceso que mis estudiantes llevan. Y de igual manera proponiendo o proporcionando retroalimentación constante. Asimismo, una evaluación con múltiples instrumentos o estrategias como pruebas escritas, pruebas orales, exposiciones, proyectos, portafolios, investigaciones. Esto permite la valoración de las diferentes formas de aprendizaje sin excluir a nadie. Asimismo, la realización de modificaciones pertinentes se permitirá un mejor acceso para ser evaluados, como por ejemplo el tiempo adecuado para las actividades o un lenguaje claro, un poco más simple pero más claro, materiales adaptados a cada una de las necesidades y de igual forma el uso de rúbricas que detallen cada área específica que yo voy a evaluar, estableciendo objetivos claros y que sean alcanzables, no solo para un grupo específico, sino para todo el grupo en general. Así que todo esto es bastante importante. Ahora nos dice, ya para finalizar, reflexione sobre una experiencia personal o una historia que ilustre la importancia de la inclusión en la educación, qué aprendió de esa experiencia. Bueno, en mi experiencia personal recuerdo que cuando estudiaba sexto grado ya por el año 2008, tuve una compañera que padecía de discapacidad intelectual. En aquel entonces y por ende, un ambiente menos inclusivo que hoy en día. Entonces se decía que la niña tenía retraso mental. Recuerdo que ella actuaba diferente a mis compañeros y compañeras, ¿verdad? Ella se la pasaba al tiempo, casi la mayoría del tiempo en las clases distraída,
jugando. Algunas veces cuando no quería copiar las clases, se dormía en el pupitre y recuerdo que los maestros se enojaban con ella y hasta cierto punto pudieron haberla hasta marginado. Y eso hacía que ella se comportara peor y desobediente. A veces lloraba. Entonces, honestamente, no recuerdo ningún momento en el que ella fuera incluida por los demás ni por los maestros. Es más, parecían ignorarla. Y tampoco hubo un cambio en la metodología de las clases en el que la compañera pudiera tomar importancia o desempeñarse mejor. Para mí fue bastante incómodo el hecho de que ella nunca fue incluida ni tratada como se merecía, ni con respeto. Mis compañeros incluso la molestaban con sobrenombres y ella a veces solo lloraba. Entonces, por eso es muy importante que la educación sí o sí fomente la inclusión para evitar escenarios como el de mi experiencia personal, ¿verdad? Con la compañera, a quien lastimosamente hasta la familia la excluía por ser como era. Entonces, de esta experiencia yo aprendí de que todos somos seres humanos y merecemos el mismo respeto y las mismas oportunidades para aprender y para desarrollarnos también. Por lo tanto, la importancia de la inclusión dentro del sistema educativo es un elemento fundamental para hacer de nuestro país que sea un lugar mejor en donde la diversidad sea adaptada, aceptada, en donde los profesores tengan el conocimiento y sean capacitados adecuadamente para poder entender, aceptar y ayudar a los diferentes tipos de estudiantes. Y para promover también las oportunidades equitativas o igualitarias y hacer que los centros educativos sean un lugar de aprendizaje extraordinario donde cada uno se sienta valorado, incluido y también respetado. Acá pues muestro las referencias de lo que es la información presentada y agradezco por toda su atención.